Bien. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes y comenzamos esta nueva tertulia. La enseñanza en la náutica de recreo está cambiando. En menos de un año, a causa del COVID, las escuelas náuticas hemos tenido que virar y poner rumbo para poder impartir los conocimientos de las diferentes titulaciones náuticas. Vamos a tratar en esta tertulia de la enseñanza online de calidad, de los temarios actuales y futuros, de las convocatorias de los exámenes en las diferentes comunidades autónomas, de cursos de reciclaje, en fin, de todo lo que nos dé tiempo a hablar. Y yo me pregunto, ¿estamos trazando una derrota correcta en lo que se refiere a nuestras titulaciones náuticas? ¿Necesariamente miramos de reojo a otros países de Europa? ¿Estamos a la cabeza o a la cola? Estas preguntas y otras encontrarán respuestas de nuestros invitados, que son todos profesionales muy preparados para hablarnos del mundo de las titulaciones náuticas. Así que sin más, vamos con las presentaciones. Nuestro primer invitado ya estuvo con nosotros en una tertulia anterior, Luis Garrido. Bienvenido de nuevo, Luis. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Luis Garrido Sivicenco, aunque reside en Madrid. Hola. Desde hace muchos años. Es licenciado en Ciencias Físicas en la especialidad de Cálculo Automático en la Complutense. Su desarrollo profesional se llevó a cabo en multinacionales de la informática Nixdorf, Siemens, Oracle, y en el año 2002 fundó el Centro de Estudios Náuticos Tagomago en Madrid. Luis es un apasionado de la enseñanza náutica y son muchos los patrones que él ha preparado. En Madrid ha sido un referente en las diversas metamorfosis que ha sufrido la náutica de recreo en los últimos años. Y al igual que el resto de los invitados de esta tertulia, siempre ha hecho todo lo posible por contribuir a mejorar sus métodos. Tener a Luis, una vez más hablando de titulaciones náuticas, nos llena de satisfacción. Bien, nuestro segundo invitado es Manu García. Bienvenido a esta tertulia, Manu. Encantado, Alberto. El primer recuerdo de Manu con el mar creo que se remonta a esas frescas mañanas de pesca con su padre cuando aún no tenía más de 6 años. Más tarde, esa temprana afición por el mar se convirtió en su forma de vida. Estudió biología marina y náutica y al mismo tiempo que patroneaba algunos veleros dedicados a la investigación marina, realizando muchos programas y estudios sobre ecología marina en el Atlántico Norte, pues bueno, posteriormente fue profesor en escuelas náuticas, charters por el Mediterráneo, navegaciones oceánicas, ha cruzado el Atlántico en ambos sentidos, alguna de esas travesías en solitario. En definitiva, más de media vida en el mar, con más de 140.000 millas en la mochila. Hoy es gerente de Argo Sailing, empresa dedicada a la formación náutica y al charter turístico en todas sus variedades. Manu colabora desinteresadamente en todo lo que sea ayudar, integrar y profesionalizar la enseñanza del sector náutico, motivo por el cual se ha ofrecido a estar en esta tertulia. Bien. Nuestro tercer invitado es Guillermo Navarro. Bienvenido a bordo, Guillermo. Muchas gracias. Guillermo es gaditano. Él suele decir que nació con la náutica. Actualmente es vicepresidente de ANABRE, la Asociación de Navegantes de Recreo, donde es el responsable del área de formación. Guillermo lleva muchos años ayudando a personas a obtener sus titulaciones en el Club Náutico Deportivo Elcano. No le gusta considerarse profesor, pero profesor o no, lo cierto es que es un referente para muchas personas que hoy disfrutan de su título de recreo gracias a su tenaz ayuda. Así pues, es un amante de la formación náutica y una persona entregada a colaborar en todo lo que sea innovar y mejorar los actuales medios formativos de la náutica de recreo. A Guillermo lo que más le atrae de la navegación es la sensación de libertad. Navega habitualmente entre Chipiona, Trafalgar y Punta Almina. Le gusta la literatura de Pérez Reverte, La Carta Esférica, Trafalgar, El Asedio, aunque le cautivó especialmente A Solas con el Mar, de Naomi James, que cuenta la historia de la primera mujer en dar la vuelta al mundo como navegante solitaria. Una joya de la supervivencia en el mar.
En esta tertulia, Guillermo tiene mucho que aportar, como vamos a tener el gusto de comprobar. Y hoy, Lorenzo López, bienvenido Lorenzo. Gracias, Alberto. Gracias. Lorenzo va a estar en esta ocasión junto a los tertulianos, como instructor de la escuela a toda vela. Lorenzo también tiene cosas que aportar en esta tertulia, pues lleva muchos años dedicado a la enseñanza de las titulaciones náuticas, además de la impartición de práctica de recreo. Y sin duda nos aportará cosas muy interesantes. Bueno, hechas las presentaciones, yo creo que deberíamos, quería comentar en primer lugar, comentar a los asistentes de esta tertulia que, como va siendo habitual, les invitaremos cuando lo deseen a entrar en este foro una vez acabada la tertulia y poder preguntar en directo a nuestros tertulianos. Pondremos en el chat la dirección de esta tertulia de Zoom para que puedan entrar una vez acabada la tertulia y hacer su pregunta a los invitados. Bien, pues esa postertulia, además, bueno, luego será grabada y emitida posteriormente. Así que, bueno, yo no quiero enrollarme más y yo lanzaría la primera pregunta referente al Real Decreto, al 875/2014, del 10 de octubre. Es el que actualmente está en vigor en todo lo que es las titulaciones de recreo. Parece ser que va a sufrir cambios. ¿Qué opináis si este decreto debe tener o no tener muchos cambios? ¿En qué sentido van a ir estos cambios? En fin, que tome la palabra el que quiera arrancarse primero. Bueno, yo, si os parece, por hacer una primera valoración del Real Decreto del 875 del 2014, desde mi punto de vista, creo que se consiguieron mejorar ciertas deficiencias que había antes del Real Decreto. Sin embargo, creo que sigue habiendo demasiada, esto como opinión muy general sobre el decreto, pero sigue habiendo quizá, no sé si demasiada, pero hay teoría y lo que hay es poca práctica, desde mi punto de vista. En comparación con otros países de los que luego, si queréis, podemos hablar alguna cosa, pienso que se les olvidó o que deberían haber metido más contenido de prácticas de cara a la hora de sacar las titulaciones. No sé qué pensáis los demás sobre esto. Sin duda alguna, Lorenzo, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, hay que decir para los que nos puedan estar escuchando por ahí que ese Real Decreto regula no solamente las titulaciones de recreo, sino el funcionamiento de las escuelas náuticas. Sí. ¿Vale? Porque puede ser que haya alguien por ahí que no lo sepa. Y dentro de la regulación de las escuelas náuticas, pues tanto las imparticiones de la parte teórica como las prácticas de navegación. Entonces es un decreto que abarca bastante amplitud. Cuando se abarca bastante amplitud es difícil acertar en todo. Entonces, partiendo desde la buena base y desde la buena fe, como tú comentabas antes, evidentemente ese decreto tiene muchas cosas productivas con respecto a lo que había anteriormente. Pero reiterándome en que es muy extenso, evidentemente pues tiene también muchas cosas que mejorar. Yo creo que se hace urgente una reforma de ese Real Decreto, aunque el año pasado hubo una modificación que afectó a pocos puntos. Yo creo que es de común acuerdo entre todos los agentes implicados en la náutica de recreo que ese Real Decreto necesita una modificación urgente en muchos de sus aspectos. Y si se puede aprovechar esa modificación para incluir lo que tú comentas, algo más de práctica, pues indudablemente estaría bien visto. Yo creo que por parte de todos. Lo que pasa es que se antoja un poco dificultoso esta cuestión porque hablamos de más tiempo de práctica, pues mayor costo de las titulaciones náuticas. Entonces ahí es donde la historia empieza a descompensarse, porque no se puede tener titulaciones náuticas al precio que se están ofertando en España. De calidad me refiero, titulaciones náuticas de calidad. Eso hace que pues haya mucha deficiencia a la hora de la formación.
porque si nos vamos a cualquier otro país, yo he tenido la posibilidad de vivir en varios países por mi trabajo y por mis estudios, y te puedo decir, por ejemplo, en Inglaterra, que estuve viviendo 2 años allí, a nadie se le escapa lo que cuesta un curso de Jazzmaster, ¿no? Comparado con un capitán de yate aquí, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejo, que a ver qué comentan el resto de compañeros, pero evidentemente se hace necesaria una reforma urgente de ese Real Decreto bajo mi punto de vista. Bueno, yo con respecto a que lo más importante es la práctica, totalmente de acuerdo contigo, Lorenzo. Eso es una cosa que desde ANABRE lo estamos luchando prácticamente desde antes de este Real Decreto, que sobra parte en teoría, bajo mi opinión, la teoría lo que habría que era que ajustarla un poquito más, pero no sobra tanto, no sobra tanto en mi opinión, por supuesto. La ampliación en la práctica, eso es fundamental. Esa ampliación es fundamental. Ahora bien, Manu ha dado con la tecla. Manu ha dicho lo que puede revertir esa ampliación en la práctica. Esa ampliación en la práctica van a elevar los precios de todas las titulaciones. Bajo mi punto de vista también, yo veo ahí que sobran un par de titulaciones. Me refiero simplemente al PER. Bueno, esa es la que sobra prácticamente, y, perdón, al PER no, al PER reducido, me refería al PER reducido. El PER es profesional, bueno, es una autorización profesional y no vamos a entrar en ella. ¿Te referías al? Al PER reducido. Vale. Al PER reducido. Al PNB. El PNB que puede hacer el PER con 17 preguntas y sí. Si analizáis los resultados, tenemos un 0, yo lo hice el año pasado y tenemos un 0,3% de aprobados a nivel español, o sea, a nivel nacional, a nivel nacional. O sea, yo he visto convocatorias aquí en Andalucía donde en ninguna de ellas ha aprobado nadie. Sí, sí. Cero. Y es que está mal compensado, está mal pensado. Eso no se puede hacer 17 preguntas con 3 fallos. Bueno, pues eso en el momento que un tribunal ponga cualquier pregunta un poco rara y el hombre con el nervio que ve, la falla. O sea, y ya digo, 3 preguntas es fácil de fallar, es muy fácil de fallar. Además nos tenemos que centrar en una cosa muy importante, y es que los temas que están son temas los más importantes, son metodología, si mal no recuerdo, maniobra, teoría de navegación y seguridad de navegación, y por supuesto las cartas, ¿no? Pero yo las cartas, si se prepara bien, creo que no hay mucho problema. El problema está en que los tribunales, después si queréis hablamos un poco sobre ello, los tribunales están tomándose lo que se llama en derecho la discrecionalidad técnica, eso se lo están tomando muy a pecho, vamos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues ellos te ponen una pregunta y la pregunta igual te ha salido. Yo tengo, de verdad, algunas respuestas de tribunales que dan miedo de leerlas, ¿no? Y eso lo sabe Manu perfectamente. Yo tengo respuestas que me dicen que la pregunta viene de un libro de capitanes de la Marina Mercante de una editorial de 1960. Evidentemente, eso es una cosa que hay que solucionar. Eso es una cosa que hay que solucionar. Nosotros desde ANABRE hemos planteado esa opción y o bien le pedimos que nos den una bibliografía, que sería lo más adecuado, o bien que la Junta de Andalucía, que es la promotora, digamos, de este tema, saque un manual. No estamos de acuerdo con el manual, no por nada, sino porque hay compañeros por ahí que tienen sus libros editados y no creo que sea conveniente hacerle esa trastada, porque, entre comillas trastada, porque si yo me voy a preparar para un PER o para un patrón de yate, si yo tengo un libro gratis, no voy a comprar el otro. Eso lo tengo claro, ¿no? ¿Vale? Así que bueno, esa es mi opinión. Pasamos, cuéntanos, Garrido, Luis Garrido, tu opinión al respecto. Vamos a intentar ir un poquito más ligerito. Muy rápido, sí. Sin ampliar nada de lo que habéis dicho sobre la compensación prácticas-teoría, que estoy básicamente de acuerdo, y también con que eso hay que cogerlo con pinzas porque no se nos puede ir un PER a 3.000 euros. Esto está claro. Entro directamente en el 875, que tengo que recordar que fue un parto de los montes. Es decir, para sacar ese 875
se trabajó durante mucho tiempo, mucha gente, y no sé exactamente al final quién tuvo la varita mágica para decir esto para adelante, aunque me lo imagino, que no fueron las escuelas, pero fue un parto de los montes. Cuando decimos que tiene demasiado, y lo que se contemplaba antes es que la bajada de TOD del 60%, es decir, que todas las titulaciones bajaron en dificultad un 60%. Yo entiendo que hay que compensar con la parte práctica, pero el problema no está en bajar la teoría, que está muy bien. Si en 2 meses resolvemos un curso de cualquiera de las titulaciones, en 2 meses. El problema no está en la cantidad de materia, el problema está en cómo se ponen los exámenes. Es decir, la conciencia que tienen los ponentes en que esto está dentro del programa, porque el programa dice lo que tienes que estudiar. Y no valen, hay muchas cosas que se salen. Pongo un ejemplo muy rápido. En el último examen de Madrid se hablaba de quién tiene la responsabilidad ante un abordaje. Bueno, eso no está en el programa. La contestación a las reclamaciones a esto fue sí, está en la Ley General de Navegación Marítima. Claro, la Ley General de Navegación Marítima tiene 112 páginas. O te contestan que está en el texto refundido de la Ley de Puertos, que tiene 255 páginas. Es decir, si todo lo que nos pueden preguntar está en esos sitios, mal vamos, no nos bastan 2 meses para hacer un curso de PERT. Claro. Entonces, el problema no está en el programa, el problema está en cómo se hacen las preguntas. Y yo estoy seguro que la gente que pone los exámenes lo hace con su mejor intención, con la mejor intención. Son todos profesionales, intentan acoplarse al máximo al programa. Pero bueno, el programa tiene sus ventanas muy abiertas, que yo he oído hablar a gente de la Marina Mercante diciendo que las quieren cerrar un poco, cosa que nos vendría muy bien a todos. No sé si tanto como hacer un manual, como se habla del día de Andalucía, o por lo menos acotar lo que realmente hay que estudiar y que los exámenes estén referidos, o sea, que estén no en los bordes del programa, sino que estén en el programa. Sí, uno de los... Sí, decía que en este sentido, efectivamente, yo creo que también cabría hablar de que las competencias que tienen las comunidades autónomas, pues al final hay unas diferencias enormes, quizás de examinarse en una o en otra comunidad. Es decir, de algún modo, no sería bueno que se pusieran de acuerdo las comunidades autónomas para intentar remar en el mismo sentido, porque hay grandes diferencias. No sé qué opináis de esto. Dejadme empezar a mí primero, ya que estoy, y ahora os dejo a todos los demás. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo, por ser Madrid, presentamos gente en todas las partes del país. En todo el Estado, salvo algunos que no sé cómo conseguir la fecha de examen, que no sé por qué tienen que ser tan críticos, pero presentamos en Murcia, presentamos en Andalucía, presentamos en Cataluña, presentamos en Comunidad Valenciana, el País Vasco y tal. Entonces, como somos una escuela, pues al final hacemos acopio de los exámenes que salen en todos los sitios. Y tenemos una base de datos, como todas las escuelas, de un montón de exámenes y de preguntas y tal. Yo no veo diferencias. En algunos sitios son más limpias. Es decir, yo cuando hablo de tal, no voy a poner una comunidad. Tal comunidad digo, coño, esta comunidad está bien porque las preguntas son limpias, no porque las preguntas sean más difíciles o más fáciles, sino porque son limpias. Y eso te vas a otra comunidad y en aquel examen, porque los ponentes no son los mismos en todos los sitios y a todas las horas, en aquel examen que estoy mirando, digo, coño, aquí se han ido un poquito. Y se han ido que hay 4 preguntas que no se saben que ni siquiera qué contestar. Vamos, no. Entonces, no, pero yo no creo que haya, no hay, igual, yo creo que forma parte de una leyenda urbana, igual que los exámenes de verano son más fáciles que los que se hacen en octubre. No, yo no me refería a los exámenes, me refería a la gestión en general, a muchas otras cosas, no los exámenes. Quiero decir, a que la comunicación de las prácticas sean los mismos días de todas las comunidades autónomas, a que haya un número de exámenes o de convocatorias, que en Barcelona, en Cataluña, por ejemplo, hay muchísimas, en otra parte de España hay muy pocas, y no se corresponde con los flujos de población o de gente que quiere. Sí, yo creo que hay mucho tema, aparte de los exámenes, no sé qué opináis. Sí, yo en eso, Alberto, como bien sabes, nosotros, al igual que Luis, en la escuela de A Toda Vela, presentamos gente también en toda España.
Y más que nada, yo no voy a entrar en si, bueno, unos son más fáciles, otros son más difíciles, que bueno, pues puede que sí o puede que no, depende del examen, ¿no? Lo que sí que es verdad es que, puesto que estamos hablando siempre de náutica de recreo y de navegación y de títulos, yo pienso que debería haber una unidad de criterio para toda España y que los trámites fueran iguales en todas partes, porque claro, cuando nosotros tenemos que pedir un título a la Comunidad Valenciana, tienes que entrar en su página web, no sé qué, y funciona de una determinada forma. Cuando quieres pedir un título de una persona que se ha examinado en Cataluña, pues ya tienes que estar, al final te tienes que saber pues 6 o 7 páginas web, que para las escuelas náuticas es un engorro bastante importante, y no solo para las escuelas, sino también para el propio usuario. O las tasas también. Sí. El agravio comparativo es evidente en las escuelas náuticas, pero yo quería contestarle a Luis del tema anterior. Evidentemente este fue un buen trabajo el que se hizo con este decreto, sin duda alguna, pero bajo mi punto de vista faltaba una cuestión. Si este decreto o cualquier otro, siempre ponen un párrafo donde se dice que han consultado a los agentes implicados en esa redacción de ese texto. Aquí, evidentemente, falta consultarle a las escuelas náuticas, porque aquí se consulta a las asociaciones de navegantes, que ellos suponen que son los agentes implicados. Pero es que este Real Decreto regula, entre otras cosas, y en gran parte del texto, el funcionamiento de las escuelas náuticas. Y yo no tengo constancia de que la Dirección General de la Marina Mercante reúna una asociación nacional de escuelas náuticas, entre otras cosas porque no existe. ¿Entiendes? Entonces, se hace urgente la creación, y enlazando con lo que decía Lorenzo, se hace urgente la creación de una asociación de escuelas náuticas que unifique el criterio a seguir y que pueda participar como agente implicado en la redacción del futuro borrador de este Real Decreto. Nosotros ya estamos trabajando en ello porque creemos que es fundamental la creación de una asociación a nivel nacional. Para lo que dice Lorenzo. Perdóname, sí. Estoy de acuerdo contigo, pero fíjate una cosa, perdóname que te interrumpa, Miguel, porque estamos diciendo cosas de la historia. Sí que en el 875 sí que se dio paso a los agentes sociales, porque por ley todos los reales decretos tienen que pasar por ese trámite. Lo que pasa es que las escuelas individuales no son agentes sociales, pero las asociaciones sí. Y te digo que en aquel momento existía una asociación en Madrid que tuvo acceso al borrador. Otra cosa que no nos hicieron en muchos casos. Como ANABRE participamos en ese. No, pero es que ANABRE no es una asociación de escuelas náuticas, de navegantes. Yo estoy hablando de escuelas náuticas precisamente porque gran parte de ese texto regula el funcionamiento de las escuelas náuticas, ¿vale? Entonces, eso es lo que fuimos los hermanos pobres de la reunión. Claro, efectivamente. Y entonces, para que no vuelva a pasar, porque esto me enlaza con lo que decía Lorenzo o incluso con lo que tú comentabas, Luis. El agravio comparativo que se genera entre comunidades, evidentemente, el Real Decreto regula a nivel nacional, sin perjuicio de lo que después cada comunidad que tenga competencia en la materia pueda legislar. Pero se hace necesaria un acuerdo entre comunidades que regule precisamente el poder presentar alumnos como hacemos en distintas comunidades, ¿no? Sin el agravio que representa una con otra. Y con respecto, rápidamente, para terminar rápido, con lo que tú comentabas, Luis, de los exámenes, bueno, la parte teórica, pues la decapitaron con este decreto. Yo recuerdo que antes formábamos un capitán de yate en 6 meses mínimo. 6 meses. Ahora en 2 meses, 3 meses se forma un capitán de yate y si el pobre no es cortito, pues aprueba fácilmente además. Fácilmente además. Y bueno, todos recordábamos cuando el capitán de yate tenía teoría del buque, reconocimiento de astro y X, ¿no? Y eso ha pasado en todas las titulaciones, ¿vale? Entonces, yo no estoy de acuerdo con que se rebaje el nivel teórico en la formación. No estoy nada de acuerdo con eso. Que se incremente el nivel práctico, eso sería otra cosa. Que se pusiese en práctica lo que se da en el aula. Pero me da la impresión de que no ocurre eso solamente en la escuela náutica, ocurre en el sistema educativo general en España. La falta de práctica, ¿no? En la universidad, en todos sitios. Todos los que hemos pasado por ahí lo sabemos. Entonces,
Pero eso es una cosa, y otra cosa es que existan agravios comparativos entre comunidades autónomas. Y existen, porque Guillermo lo comentaba antes de empezar esta tertulia, hay comunidades autónomas donde se permiten que se inscriban titulaciones superiores sin tener la anterior. Eso sí, no se expide hasta que no la tenga. Pero en Andalucía, por ejemplo, no podemos inscribir a nadie para una titulación superior si no tiene expedida la anterior. Bueno, pues ahí se está generando un agravio comparativo entre comunidades, por ejemplo, ¿no? En cuanto a los temas, perdona, ya termino, Alberto, en cuanto a lo que comentaba Lorenzo de los trámites, es que esto es brutal, la diferencia que hay de tramitaciones entre una comunidad y otra. Nosotros en Andalucía hasta ahora no emitíamos certificados a los alumnos en prácticas. Ahora nos han obligado por mandato de la Dirección General de Marina Mercante. Pero en todas las comunidades sí. Entonces, hace falta una asociación a nivel nacional que nos represente y que sea capaz de coordinar todo este tipo de cosas que estamos hablando. Guillermo, tu opinión al respecto. Pues mira, yo es que el tema, antes que nada, y antes que se me vaya ahí, yo estoy totalmente con Manu en que hace falta una asociación a nivel nacional, pero es más, él sabe, y tú también lo sabes, que desde ANAVE lo estamos apoyando al máximo, en todo lo que podamos para que esa asociación sea una realidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Luis, y me refiero a que el tema de la pregunta no es tan grave, y todas las comunidades lo tienen todas muy parecido, y lo que pasa es a la hora de preguntar, la forma de preguntar el ponente. ¿Cómo pregunta el ponente? Yo te puedo sacar, por ejemplo, y eso Manu también lo conoce bastante igual que yo, o sea, para preguntarte la borda, por ejemplo, para definirte la borda, se han sacado una definición de borda que no la sabe ni el que la ha puesto. Así de claro. ¿Sí? Yo si quieres te mando el examen para que lo veáis. Es un examen concretamente de Ceuta, que por cierto, ese examen, porque nosotros ahora mismo en náutica de recreo no tenemos ninguna sentencia que nos pueda crear jurisprudencia con este respecto. Sin embargo, en Ceuta sí nos la han admitido a trámite, porque la hice yo directamente, bueno, con la ayuda de Manu y de algunos más, porque por analogía la hemos comparado con los exámenes que hace la administración pública para su entrada de gente, ¿no? Entonces, nos lo han admitido y vamos a ver si se gana, no se gana, si se pierde, no se pierde, pero va el primer paso, Y es que aquí la gente es normal, es normal. Le hacen una trastada y la gente no reclama. Lo máximo es el recurso de alzada, y ahí se quedan, ya luego al contencioso no van. ¿Por qué? Es lógico, cuesta dinero y además de costar dinero, bueno, pues cuesta tiempo también, ¿no? Eso es lo más importante. Lo que sí es cierto, y aquí hay agravios comparativos, en el tema, como Manu acaba de decir, por ejemplo, en el tema de la presentación. Nosotros desde ANAVE defendemos esta postura más que nada por las escuelas. Las escuelas, como sabéis, por ejemplo, un PER, cuando se va a presentar a patrón de yate, lo mejor que hace es presentarse lo antes posible, porque los conceptos principales ya lo tiene, ya tiene la base. Si deja pasar mucho tiempo, la verdad que tiene que empezar a traer por el PER, así de claro, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si hay una convocatoria y hay otra siguiente y por la razón que sea no encontrar escuela para hacer las prácticas, no hay ningún problema en que ese hombre se examine, como creemos nosotros, ¿eh? Y hasta ahora en Madrid nunca lo ha ido. Y en otras comunidades, ¿no? No hay ningún problema en que ese hombre se examine de la parte de teoría de patrón de yate, pero claro, ojo, que no le haga el título de patrón de yate hasta que no haga las prácticas de PER. Eso está también claro, ¿no? Y eso aquí en Andalucía nos está costando sangre, sudor y lágrimas. Bien, un inciso solamente, para que llevamos ya media hora de tertulia. Recordaros que al final de la tertulia podréis entrar, los que queráis hacer alguna pregunta concreta a los tertulianos. Ahora pondremos en el chat de YouTube la dirección para que podáis entrar cuando acabe la tertulia. Esto por un lado. Aprovecho para recordaros que os agradeceríamos que pusierais un like. Esto me lo recuerda siempre mi amigo Chema. Dice, se te olvida siempre decirlo. Ya, Chema, no se me ha olvidado en esta ocasión. Así que poner un like porque esto creo que es muy bueno. En fin. Bueno, pues siguiendo con la tertulia, si os parece, cambiamos un poquito de tercio. A mí me gustaría preguntaros también por la exigencia que creo que a juicio de todos los que estamos aquí, creo que todos estamos de acuerdo, de
de la lista sexta, en fin, de lo complicado que es que un barco escuela tenga que tener los mismos requisitos que un mercante y que tal, y que haya que pasar, haya que renovar el despacho cada 3 meses y tal. A mí me parece que esto es un poco exagerado. ¿Está previsto que haya cambios en este sentido? ¿Somos optimistas o va a seguir la cosa más o menos igual? Está previsto. Y ya ha habido algunos cambios. Y va a haber más, sí. De la intervención de Sonia Barbeira en el clúster marítimo, el que me dio mucha información, mucho más de la que me han dado en los últimos años. Y me dio porque la encontré en YouTube, vamos, quiero decir que tampoco es que simplemente pues, me puse a buscar y lo encontré. Y está previsto que el tema del despacho, el abanderamiento y todas estas cosas se simplifique terriblemente. Es decir, que yo por ahí creo que son todo ventajas. Está prevista muchas cosas. Fíjate tú que aunque no solamente sea sobre la lista sexta, yo tengo aquí apuntadas cosas que me enteré en esta intervención. Están pensando en externalizar. A mí me da pánico lo que voy a decir, pánico, porque ya se ha vivido. Externalizar todo el procedimiento de exámenes. Porque dice que no le da la vida para más y que tienen que hacer 15.000 cosas entre 6 y que se dan cuenta que cada vez que hay un examen de náutica de recreo, en la marina mercante hablo, pero en la marina mercante, que otra cosa son las comunidades, que yo estoy hablando de marina mercante y ellos, ahora estoy hablando como una comunidad. La Comunidad de Madrid piensa en externalizar los exámenes para poder sacar tiempo para hacer otras cosas. Cuidado. Un pequeño inciso, Luis, es que Andalucía lo hace este año. Luego, si quiere, podemos hablar del tema. Lo va a hacer ya. Vale. Lo hace. O sea, lo hace, vale. Es que yo tengo la experiencia de hace un montón de años que también se externalizó a una empresa, pero la empresa no sabía nada de náutica. Y hubo un proceso de corrección que ahí sí que estuvieron las escuelas, yo no estaba todavía, las más antiguas de Madrid. Estuvieron depurando la base de datos meses, o sea, semanas, meses, o sea, un montón de tiempo, y me da miedo lo de la externalización, pero bueno, si es alguien consecuente, pues no me parece mal. También dijeron lo de la claridad de los programas. Sonia dice, está claro que hay muchos alumnos que se examinan que no saben exactamente hasta dónde tienen que estudiar. Entonces quieren acotar los alcances, lo cual ya sería una buena modificación del 875, ya me conformo con que el 875 deje los programas niquelados. Estuvo hablando de la administración electrónica, que parece que se nos ha olvidado un poquito, pero es verdad que a nosotros, a mí me ha solucionado mucho la vida el poder hacer las cosas en trámite telemático. Ahora puedo hacer cosas con Andalucía o con, bueno, Andalucía no es con la que mejor lo hacemos nosotros. Pero que hacemos con trámites electrónicos cosas que antes era un follón de fotocopias, de no sé qué, de llevar a compensar, de no sé qué, de certificado para acá, para allá. Y costaba trabajo. Pero es que se va a sacar incluso el título electrónico. Es decir, el único punto que nos unía con la administración ahora es tener que ir a por el papel. Sí. A por el papel, que es el título que sustituía al carnet de plástico. Hasta eso va a ser electrónico. Bueno, pues esa será también una buena reforma. No digo cosas que me estoy imaginando yo, sino cosas en las que están trabajando. Por eso digo que sí que están haciendo muchas cosas. Sí. Y lo de la lista sexta que decía Alberto es una de ellas. O sea, lo de los trámites engorrosos, el tratar a un barco de lista sexta como un mercante, es una de ellas, que están intentando suavizar todo. Y ayer también dio un adelanto Sonia, que es importante, yo lo considero importante, sobre todo para vosotros, y es que el despacho de buques se lo quieren quitar directamente a las capitanías marítimas, que ya sería bueno quitárselo, y lo hacen también a nivel telemático, es decir, lo vaya a poder hacer a nivel telemático. Eso sería un gran avance. Actualmente se están haciendo los despachos ya a nivel telemático. El único problema que tiene esto es que se sigue tratando a la náutica de recreo como a la marina mercante, igual, ¿vale? Entonces, los despachos por tiempo hay dos modalidades, ¿no? Los despachos de las embarcaciones que no están despachadas con patrón van a despachos anuales e incluso bianuales en algunas capitanías. Aquí en Cádiz, por ejemplo, los despachos son anuales para las embarcaciones que no tienen despacho con patrón. Pero las embarcaciones que tienen despacho con patrón van despachadas a 3 meses. Es la modalidad que se llama despacho por tiempo. ¿Vale? Eso es un poco engorroso.
Engorroso, ¿por qué? Porque cada 3 meses te obliga a ir. Vale, esto es pura y dura comparación con la marina mercante. ¿Por qué? Porque los mercantes despachan por travesía, por singaduras o por travesía. Es decir, cada manifiesto de carga tiene que despachar, ¿vale? Sin embargo, no, una embarcación como las nuestras no tendría por qué despachar en tan corto plazo. O sea, yo ahí está claro que habría que agilizar la tramitación, porque no tiene nada que ver. Un buque escuela no cambia tanto como puede cambiar un barco profesional que se dedique a otra actividad. Sin embargo, nos obligan a hacerlo por despacho por tiempo porque es como lo regula la ley. Antes hablamos, en off, hablábamos de la posibilidad de que la náutica, de que se haga una realidad ya y que se separe definitivamente la náutica de recreo de la náutica profesional. Yo eso llevo mucho tiempo escuchándolo, sé que ya hay trabajo realizado, pero todavía no se plasma en la realidad. De hecho, cada vez que vamos a una capitanía marítima lo sufrimos. ¿Qué ocurre con la lista sexta? Bueno, pues lo que ocurre, respondiendo ya a la pregunta de Alberto, es que no tiene nada que ver agilizar los trámites de la lista sexta, ¿vale?, con quitarle la profesionalidad, entre comillas, que debe de tener y seguir teniendo, bajo mi punto de vista, la lista sexta. Porque eso es lo que nos separa del furtivismo y de la intromisión. ¿Por qué? Porque es así, incluso así, regulando cómo está la lista sexta regulada, y tenemos intromisión de todo tipo, con barcos haciendo charter lista séptima. Bueno, eso nos pasa a todos y lo conocemos todos, ¿vale? Entonces, yo seguiría dándole el carácter profesional de recreo, entre comillas, que tiene la lista sexta, pero evidentemente agilizaría los trámites y no la trataría nunca como un mercante, claro, indudablemente. Yo, si os parece, Alberto, y bueno, y a todos los demás, me gustaría que habláramos un poco desde el punto de vista del usuario, es decir, de las personas que van a sacarse un título náutico, ¿no? Seguramente una persona que se inscribe o que llama a una escuela para sacarse una titulación náutica no sabe nada ni del Real Decreto 875 del 2014, ni lo quiere saber. Lo que quiere es que le den un contenido y saber, bueno, pues, el precio que le va a costar sacarse un título y qué título es el que más se adapta a las necesidades que él tiene, ¿no? A nosotros nos pasa mucho en la escuela que cuando llama la gente, tardamos, si es una llamada telefónica, a lo mejor estamos media hora hablando para explicar la cantidad de cosas que tiene que hacer ese alumno para al final obtener la titulación. Que si tiene que hacer unas prácticas, que si tiene que hacer el examen teórico, que si tiene que hacer un curso de radio, que si tiene que... Vamos a ver, ¿qué os parecen las titulaciones que hay actualmente? Es decir, la licencia de navegación, el patrón de navegación básica, con el curso puente este que tenemos por ahí, el PER, la ampliación del PER. O sea, a mí me parece que está bastante complicado. Yo creo que se podrían simplificar también las titulaciones. Creo que esto lo hablamos en otra ocasión. Me parece que Luis, no sé si fue Luis y no estaba muy de acuerdo con esto. Entonces, a mí me gustaría, porque para mí es demasiado engorroso, hay demasiados títulos. Y esto yo creo que a la gente sí que le interesa, que desde mi punto de vista debería simplificarse también el número de títulos. No sé qué pensáis vosotros. Sí, Lorenzo, mira, perdona que te interrumpa, un inciso y termino rápido. Vamos a ver. Aquí hay dos formas de verlo, desde el punto de vista del consumidor y desde el punto de vista del empresario que se dedica a esto profesionalmente. Evidentemente, desde el punto de vista del consumidor, yo tengo una escuela desde hace mucho tiempo y he trabajado más tiempo aún en otras escuelas por fuera de la mía. Entonces, claro, evidentemente, el que llama hay que informarle de todo lo que hay. Esto es un poco engorroso, eso es cierto desde el punto de vista del consumidor. Desde el punto de vista del usuario también, porque le tienes que dar que al final no sabe qué curso tiene que hacer. Te hablo del usuario, del consumidor. Desde el punto de vista del usuario es súper engorroso, ¿no? Porque a mí me pasa exactamente igual que a ti. Me tengo que llevar media hora al teléfono con cada persona que llama y explicarle, porque es verdad, cualquiera que no tenga contacto con la náutica se pierde en toda esta normativa. Es cierto, desde el punto de vista del empresario, yo creo que le beneficia que haya muchas opciones distintas, porque todo eso conlleva un coste, ¿vale? Y vuelvo a reiterarme antes de que nosotros somos, bueno, en los países conocidos,
quizás el que tengamos la legislación más engorrosa de náutica, ¿no? De los países occidentales europeos, yo creo que es que sí. Pero a pesar de eso, somos los más baratos en los títulos. Somos los más baratos. Un título en Inglaterra cuesta 4 veces más o 5 veces más caro que aquí, por ejemplo. Sí, claro, pero yo estoy de acuerdo contigo. La calidad aquí tampoco... No, pero sí, es que la calidad depende mucho de varios factores, ¿vale? De varios factores. Primero, de lo engorroso que es la normativa y de lo que te exige esa normativa, siendo real en el papel e irreal en la práctica, ¿vale? Eso es fundamental. Segundo, prácticas tal y como están planteadas son, al precio que se están dando, son imposibles, por no decirte irreal, de darla como hay que hacerlo, ¿eh? Y mucho más ahora con la problemática COVID, que tenemos los aforos limitados en zonas al 50%. Entonces estamos hablando de embarcaciones que el Real Decreto exige, por ejemplo, para las prácticas del patrón de yate y capitán de yate, exigen barcos por encima de 11,5 metros. O sea, ya nos vamos a un 39 pies, 40 pies. Estamos hablando de barcos de esa eslora que en el peor de los casos, o sea, en el mejor de los casos, valen un pastizal, ¿eh? Y estamos haciendo práctica con 4 alumnos a bordo y cobrándola a precios irrisorios. ¿Cómo se sostiene eso? Con patrón profesional, seguridad social, seguros de responsabilidad civil, seguros de embarcaciones a todo riesgo, seguros de accidente. Paga puerto, paga tasas portuarias, paga tasas de balizamiento. ¿Cómo se sostiene eso? Porque esto es muy sencillo. Nosotros tenemos empresas náuticas, pero empresas. ¿Tenemos que dar un buen servicio? Está claro, si no, no tienes razón de ser. Pero la viabilidad de una empresa consiste en hacer sostenibles sus números. Si no trabajamos en conjunto con la administración para que esto sea beneficioso tanto para el consumidor como para el que está dando ese servicio, esto no puede seguir funcionando. Entonces empiezan los déficits. Y por eso esta formación es deficitaria, porque no hay un balance adecuado. Esto hay que balancearlo. Y la manera de balancearlo es que las empresas trabajen mano a mano con la administración y que las prácticas que se pongan sean lógicas. Sí, podemos hablar de la práctica de radio si queréis, ¿vale? Todos los que nos dedicamos a la formación lo sabemos, ¿no? Entonces, ahí lo dejo, ¿no? Pero que no se puede decir a la ligera que no se forma bien o que esto... Es que son muchos aspectos y muchos condicionantes los que fluctúan aquí. Luis, ¿qué piensas de todas las titulaciones que hay? Sí, yo tú has hecho referencia a la... Por eso, es que yo creo que ya lo hablamos en otra ocasión. Sí, y a mí no me sobran, o sea, a mí las que hay me parecen bien. ¿Y te faltan? Es más, me faltan algunas. No como titulaciones, pero sí a lo mejor como certificaciones. Certificaciones que hagan algo. Por ejemplo, si alguien quiere navegar entre hielos, que haga un curso de navegación entre hielos. No te digo que te impida navegar entre hielos sin el curso, pero... A ver si nos van a mandar a la Antártida a hacer práctica, Luis. No, sí, es una broma, pero la práctica de vela, bueno, pues a lo mejor hay que tener unas prácticas de trimado de vela que no forman parte de la titulación, pero que sí que tienen el barniz y el arrope de un programa más o menos consensuado a nivel nacional. Pero Luis, ¿por qué eso tiene que tener un título? No, título no, una certificación. Vale, mira, vamos a ver. Yo te voy a decir el primer tío que dio prácticas, que quería dar prácticas en la escuela nuestra, en Valencia. Tío que se había cruzado 4 veces el Atlántico. Había participado en 2000 regatas y no podía dar práctica de vela. Claro, no podía dar práctica de vela. Tuvimos que anular una práctica de vela porque en el último momento dice, no, si es que yo soy un regatista. O sea, esas son cosas quizá absurdas, ¿no? O sea, aunque, sin embargo, yo he tenido un capitán de la Marina Mercante, con perdón, y además no voy a dar muchos datos, pero porque se puede identificar bastante bien, que era incapaz de llevar un barco recto. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces, no se trata de cursos, se trata de conocimientos. Es que un mercante no tiene nada que ver con un velero, Luis. Es que, bueno, sí, pero efectivamente, pero es que no se estudia vela. El capitán de la Marina Mercante tiene potestad para dar clases de todas las titulaciones, más vela, más no sé qué, y puede no saber absolutamente nada. Guillermo,
Entonces, lo que yo digo no son títulos, yo digo certificaciones. Es decir, yo, cuando se dice es que nos hemos quedado muy cortos de las titulaciones, la formación que se da, las prácticas que se dan son muy cortas y tal. Bueno, si es que una cosa es la formación náutica y otra cosa es la formación náutica para obtener un título. La formación náutica es mucho más amplia, y yo creo que las escuelas podían aprovechar esa amplitud para seguir haciendo negocio, que yo estoy de acuerdo con Manu, y al final la palabra negocio no hay que cogerla en un plano ni peyorativo ni se trata de que si queremos tener una panadería abierta necesitamos vender pan, si no, no podemos claro. tener la panadería De abierta. todas formas, en ese sentido, yo creo que desgraciadamente y probablemente, seguramente por el mal hacer de algunas escuelas, pues el público en general dice, joder, es que las escuelas, es que tal, son unos sacaperros, cuando realmente es, como bien dice Manu, es todo lo contrario. Es decir, ahora mismo hay una competencia desleal de 4 descerebrados por ahí que dan las prácticas a unos precios que dicen que esto no puede ser, y claro, luego también hay que ver en la mayoría de los casos qué tipo de prácticas dan y si las dan, incluso. Y si las dan. Y si las dan, tú lo has dicho. Guillermo, que habías pedido antes la palabra que te hemos dejado ir. Adelante. No, yo no había pedido, no sé. Digo que, bueno. No, esto lo hago muchas veces, no te preocupes. El tema está, ya voy a aprovechar también y ya lo voy a decir. Efectivamente, lo que dice Manu lleva toda la razón. Para hacer unas prácticas en condiciones, con el actual programa, no se cumple. Que haya escuela que la haga o que no la haga, bueno, pues eso está cada uno. Yo eso como asociación lo he comentado muchas veces con la administración y todas me han dicho lo mismo. Vale, de acuerdo, denúnciamelo. Y ahora, ¿quién es el guapo que denuncia en la escuela? Ese es un problema, porque claro, como asociación nosotros quizás sí podamos hacerlo, o como asociación de escuelas, pero como particular, dime tú una escuela Tuca toda vela y que sepa que la escuela Pepito Pérez, por dar un nombre, no está haciendo las prácticas y lo que hace es llevar a la gente a dar una vueltecita, lo lleva al puerto de Santa María, le da una cervecita y lo vuelve otra vez al puerto. ¿Tú lo vas a denunciar como a toda vela? Pues no, tú no te vas a marcar, creo yo, vamos. Oye, no, un inciso solo. ¿No os parecería que sería bueno, es decir, que hubiera casos en el cual dijera, mira, a esta persona no le certifico las prácticas? Quiero decir. Eso no es bueno, eso sería buenísimo. Yo Eso se puede hacer, eso está contemplado en el Real Decreto. Hay escuelas que lo haga. Bueno, pero se hace, yo no sé. Eso no lo hace ninguna escuela. No lo hace nadie. Yo que yo sepa, no lo ha hecho nadie. ¿Por qué? Porque echarse tierra encima. Bueno, sería cumplir con su obligación, que conte que eso sería cumplir con su obligación. Si me permitís. Eso no lo hace nadie, ¿no? Eso no lo hace nadie porque. ¿Qué opinas, Manu? Me gustaría contestarle me pareció interesante la pregunta de Lorenzo, ¿no? De que si sobran titulaciones, y no me quiero quedar con las ganas de dar mi opinión al respecto. A mí no me sobran titulaciones. Lo que creo es que con lo que hay, bueno, quizás sobran las titulaciones algunas de las bajas, ¿no? Pero bueno, del PNB, por ejemplo. Pero bueno, lo que quiero decir con esto no es que no entiendo que sobre tanto las titulaciones, sino que con lo que hay, esos mismos programas se podrían mejorar la formación del alumnado simplemente modificando los programas. Y me explico. Todos los que estamos aquí tenemos prácticas de navegación o hemos hecho alguna práctica de navegación. ¿No pensáis vosotros que, por ejemplo, por centrarme y poner un punto concreto, la titulación del PER? Titulación del PER son 16 horas de práctica de seguridad de navegación, ¿vale? En régimen de singladura, según el decreto. ¿Eso qué significa? Que hay que hacer una parada a las 4 horas de empezar, una parada tipo A, que el reglamento tipifica como 1 hora de paro, ¿vale? 4 horas navegando, se para 1 hora, 4 horas después navegando. Y después de esas 8 horas ya hay que hacer una parada tipo B, que son 8 horas de parada, es decir, al día siguiente ya otra, ¿vale? Es decir, que para hacer 16 horas de navegación tenemos que utilizar 2 días, parando en medio de esos 2 días 1 hora de descanso. Vale. ¿Cuáles son las atribuciones del PER? Un barco de 15 metros de eslora a 12 millas paralela a la línea de costa, ¿cierto? Vale. Si yo salgo de mi puerto base para navegar 4 horas y a las 4 horas me obligan a hacer una parada intermedia, yo salgo y no me da tiempo de llegar a las 12 millas
ni de coña, porque salgo con un velero que va a 5 nudos. Claro. ¿Vale? Bien, ¿no sería mucho más instructivo para el alumno? Ya no estoy hablando desde el punto de vista de la empresa, sino del alumno, que dejen realizar esas prácticas en travesía. ¿No sería mucho más instructivo para el alumno que yo pudiese mezclar la práctica de navegación y seguridad con la de vela y hacerla en travesía? E incluso, ¿no sería más instructivo para el alumno que yo pudiese ir recalando en distintos puertos y no necesariamente tener que salir de mi propio puerto base, obligatoriamente como es actual, como lo obliga la actual legislación? ¿No sería mucho más instructivo que yo pudiese plantear una travesía desde Cádiz a Baleares y ir cambiando de alumno por el camino? Yo eso lo he hecho, y nadie me ha puesto ninguna pega. En Andalucía no te dejan si no sales de tu puerto base. No, bueno, no lo he hecho en Andalucía, pero lo he Bueno, hecho yo lo he entre solicitado. Baleares y Valencia, sí que lo Claro, he hecho. ahí no lo sé, ahí no te puedo decir, Lorenzo. En Andalucía yo lo he solicitado un montón de veces. Con las comunidades autónomas. Tú en Andalucía... Exacto, ahí depende de la comunidad autónoma, que es lo que hablábamos de la problemática. El agravio comparativo que hablábamos antes. Yo, por ejemplo, he solicitado salir desde puertos distintos a mi puerto base, y no me han dejado. Es más, ahora ya no me dedico tanto al charter en Baleares, pero cuando lo hacía, yo tenía que dejar de dar prácticas en el verano porque no me dejaban dar prácticas fuera de mi puerto base, que es en Cádiz. Entonces, todo este tipo de cosas pueden hacer mucho más ágil la formación, que es de lo que comentabas tú, Lorenzo, antes, ¿no? Desde el punto de vista del usuario. Sí, sí. Sería mucho más inteligente simplemente modificando esos aspectos que tampoco tendrían por qué encarecer las prácticas, sino simplemente... Vale, y ahora Manu, perdona, te pregunto. Os pregunto a todos, que es un tema de debate. ¿Os parece que con 16 horas, da igual que sea en travesía, en singladura, parando sin parar, con 16 horas de navegación, vamos a poner incluso con el curso de ampliación... no es suficiente, está claro. ¿Es suficiente para que alguien lleve un barco de hasta 24 metros de eslora? No. Evidentemente no. Vale, pues entonces algo falla, ¿no? Porque... Es que las atribuciones fallan. Vamos a ver, yo nunca entenderé por qué. Mira que antes he dicho que el Real Decreto tiene cosas buenas, con respecto a lo que había anteriormente, pero sí, hay cosas que se escaparon. Y, por ejemplo, igualar todas las titulaciones sí o sí a barcos al tope de eslora de las embarcaciones de recreo a 24 metros no tiene ningún sentido. No. Eso, Manu, Lorenzo, yo, Guillermo y Alberto, yo creo que ahí está claro la mano del vendedor de gorra. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Digo. Un segundo nada. La mano importante. ¿Alguien de los que han legislado en este Real Decreto se ha montado un barco de 24? No, espérate. No. Deja hablar a Guillermo. Vamos a ver, mira. Lo que dice Luis, es que aquí no se pueden dar nombres, pero lo que dice Luis, yo sé de lo que está hablando perfectamente. Porque yo lo he sufrido en mis carnes, en reuniones en Madrid, con ellos por delante, ¿vale? Y ellos, ¿tú sabes cuál es el gran problema, Luis? Que no hay una asociación de escuelas náuticas, ni hay una asociación real de navegantes con las mismas condiciones que tienen ellos. Ellos tienen una asociación donde se dedican y son profesionales. Son profesionales. Nosotros en ANABRE no somos ningunos profesionales, somos de nuestro tiempo y gastamos de nuestro tiempo. Ellos están pagados, ellos son profesionales súper pagados, no pagados, sino súper pagados. Por esa razón es elemental, es lógico, de que ellos entran en Marina Mercante como Pedro por su casa. De hecho, si tú antes has hablado sobre el tema de las titulaciones del Real Decreto, efectivamente, es verdad, contaron con los agentes sociales. Te digo que es cierto porque contaron con nosotros. Y nosotros hicimos nuestras propuestas. De las propuestas nuestras, cero patatero. Cero patatero. Aquello salió tal como ellos quisieron. Y ahora vamos a entrar ya con un poco más de claridad. ¿A qué? A lo que son las empresas. A eso está hecho para que hagan las empresas, sus empresas. No sé si me has pillado. Tú sí me has pillado. El resto no sé si me habéis pillado. Es lo que quiero decir, ¿no? ¿Vale? Te he entendido perfectamente. Pues efectivamente. ¿Os parece que dediquemos algún minuto para hablar de la formación online? Que evidentemente, por las circunstancias del COVID,
se ha disparado y yo creo que ha venido para quedarse. ¿Qué opináis en este sentido? Y de las diferentes, digamos, calidades que hay en esto, ¿no? Porque parece que la formación online es una y luego pues hay herramientas buenas, malas, malísimas y buenísimas, no sé. Mi opinión sobre esto es que en general en la náutica o en la formación náutica, más que en la náutica, en las escuelas, en la formación, siempre hemos sido un poquito por detrás a nivel de tecnologías y demás de lo que iba, bueno, pues el resto de otras, otras acciones, ¿no? Y siempre hemos estado un pelín por detrás, un pelín anticuados, y creo que ahora eso ha cambiado bastante, ¿no? También es que nos han obligado las circunstancias del COVID, pero ya incluso antes, muchas de las escuelas como la nuestra, ya estábamos ofreciendo esa formación, por supuesto la teórica, online, y bueno, a través de una plataforma que funciona muy bien. Y yo creo que ese es claramente el futuro. Yo considero que a día de hoy muy pocas escuelas dan clases teóricas presenciales. Otra cosa que podríamos hablar es si podríamos dar los cursos de radiocomunicaciones también de manera telemática, también online. Bueno, que sería bastante interesante desde mi punto de vista, es completamente factible, y lo único que creo es que falta una plataforma que alguien sacará en algún momento, si es que no ya está en desarrollo. Está en desarrollo, Lorenzo, está en desarrollo. Claro, es que es evidente que se pueda desarrollar porque es sencillo el hacer los simuladores del curso de radiocomunicaciones, pues como estamos haciendo nosotros aquí, ahora mismo los 5. Está en desarrollo. Eso es un tema que tiene ya en la mano Sonia, que espero que me conteste en breve, por una razón muy sencilla. Eso ha partido de Alejandro Cuenca, me parece que se llama, que es un capitán de la Marina de Mercante que tiene montado una escuela en Málaga. No sé el nombre exactamente de la escuela, cómo se llama, pero la tiene. Entonces eso Ciudadabre y nos pidió, bueno, pues el apoyo en este sentido, y hemos sido nosotros quienes se lo hemos transmitido directamente a Sonia para que lo estudien y para que lo vean. Eso sería muy interesante porque es que además eso, ten en cuenta una de las cosas que yo creo que muchas veces ocurre con los usuarios, es que tienen que dar ese curso y a lo mejor los hombres, bueno, aquí vamos a poner Cádiz, se tienen que desplazar a lo mejor, yo que sé, a Chiclana o a Tarifa, donde sea. Como les pille tarde, tiene que salir noche, o sea que es que de verdad que sí, es costoso, es costoso. Y bueno, introduciendo, además de eso, sí, por supuesto, Manu y Luis, que deis vuestra opinión acerca de la formación online, y ya de paso también me dais vuestra opinión sobre qué os parece el propio curso en sí de radiocomunicaciones. Claro, porque es que esa es otra, el de radiooperador de corto alcance. Bueno, voy a dar mi opinión, intentaré ser lo más breve posible. Lo que pasa es que me pide cada cosa, Lorenzo. Vamos a ver. La pregunta de Lorenzo requiere un debate, entonces, solo para él, macho. En cuanto a la formación online, teórica, no entrando en radiocomunicaciones, tengo que decir lo siguiente. Cuando se liberó el mercado, el Real Decreto libera la formación teórica, ¿vale? Yo recuerdo cuando en Andalucía, no sé en el resto de comunidades, pero en Andalucía, antes del decreto, hacía falta ser mínimo diplomado en náutica para tener una escuela náutica. A partir de ahí se liberó el mercado, entonces ahora puede tener una escuela náutica cualquiera. Claro, ¿qué ocurre? Que no está regulada la formación teórica, entonces no puede existir una formación online de calidad porque no está regulada. Cuando la práctica de radio, por ejemplo, que sí está regulada, nos puede parecer mejor o peor, pero está regulada y todas las escuelas tienen que tener los simuladores homologados y tienen que tener una regulación, ¿vale? Y un instructor con una titulación. Cualificado. Ahora, en cuanto a la preparación teórica, ¿no? La preparación teórica la puede dar cualquiera, pero cualquiera. Es más, yo tengo alumnos míos de PER que están formando a su vez a otra gente que no vienen a las clases. O sea, sí. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? No puede haber habrá escuelas que sí tengan una plataforma adecuada, con calidad, igual que presencial, pero nos vamos a encontrar ahí un abanico, una amalgama de gustos y sabores
para todos los gustos, valga la redundancia. Precisamente porque no está regulada. Y en cuanto a la práctica de radio, para no extenderme mucho, bueno, la práctica de radio se muestra ineficaz desde el primer minuto que salió. Cualquier persona, yo soy radiooperador general del Sistema Mundial de Socorro. Entonces, cualquier persona que sepa, sabe, que ve esta práctica, sabe que la parte teórica se imparte en una cuarta parte del tiempo que tiene asignado, enrollándote ya en demasía. Y la parte práctica es sencillamente infumable. Totalmente. Porque tener 8 horas a una persona dándole a un botoncito y saltando una alarma en el ordenador de enfrente y así sistemáticamente durante 8 horas, eso aburre al más pintado. Entonces eso se muestra totalmente ineficaz y hay que cambiarlo. Bueno, yo simplemente por apuntarlo y por dar ideas, bueno, pues que sepáis que en las clases en los cursos de radiocomunicaciones que damos en A Toda Vela, bueno, pues por supuesto damos el curso y damos el contenido del curso, pero además también lo que intentamos hacer es poner en práctica la teoría, es decir, hacemos ejercicios incluso de carta. Si queréis que os explique después o otro día cuando a los que estáis dando los cursos, cómo lo hago, porque se hacen muy, muy amenos, ¿vale? Y como sabéis que no es obligatorio haber hecho el examen teórico, es decir, haberte presentado para hacer el curso de radio, pues hay gente que, bueno, pues oye, refuerza la parte de carta o refuerza la... ¿Vale? Es un poco... Vale, ¿no te ha pasado, Lorenzo, que impartes el curso de radio antes de la práctica de navegación y después llega un chico de los que ha dado el curso y no sabe hablar por la emisora? Bueno, sí. Eso pasa, ¿no? Y eso es porque sencillamente se muestra ineficaz. Sí, totalmente. Yo recuerdo cuando en la parte teórica se incluía el apartado de radio telecomunicaciones, que por cierto era un apartado bastante jodido, donde la gente suspendía mucho. Sí, es verdad. ¿Te acuerdas, no? De eso. Es verdad. Y después tú en la práctica enseñabas a la gente a usar la emisora con la emisora física del barco. ¿Vale? Y ahí hacía una práctica real de llamar a la torre, llamar a Cádiz Tráfico, Tarifa Tráfico. Yo cuando cruzo el estrecho hago que todos los alumnos, pues, bueno, no todos a la vez, pero que sí, que uno a la ida, otro a la vuelta, que se comuniquen con Tarifa Tráfica, porque esa es la práctica real de lo que es la navegación. Esa es la práctica real. La práctica real en un barco no es estar delante de un ordenador portátil dándole a un botón. Claramente. Porque cuando haya una situación de emergencia, ese alumno entrará en pánico y no sabrá usar la emisora. Es así de simple. Es así de simple. Tal y como yo lo veo, es así. Es cierto que una primera experiencia de tener una comunicación real a bordo con una emisora, con una estación en tierra, eso no se le olvida a nadie. Quiero decir, eso ya vale por todo un curso teórico, como bien dices, yo estoy de acuerdo. Pues es verdad que no sé... Yo quería... A lo mejor sería buena, yo lanzo una idea, ¿no sería bueno habilitar un canal en el futuro, que fuera un canal de prácticas para que hubiera una base en tierra de alguien que siempre contestara y que fuera un canal como para hacer ejercicios reales de comunicación desde el barco? No sé. Nosotros lo hacíamos con dos barcos de práctica, y lo hacíamos barco a barco, e incluso mandábamos, no distrex, porque un distrex no puede dar, pero sí mandábamos llamadas selectivas digital individual, en grupo, o sea, hacíamos prácticas reales en una emisora. Sí, dos barcos, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Porque yo no sé, el tema de la radio, de todas formas, a mí todavía o sea, el por qué se gestan las cosas es bastante oscuro. Y por qué se generaron estos cursos es bastante oscuro. Y yo no sé si responde también, primero, conozco a la persona que gestó, que es un hombre que venía de la radio de 1940. Y... Sí, se nota que tenía que ser de los años 40 al menos. ¿Alguien de Barcelona? No. No voy a hablar más. Vale. Pero yo no sé si responde también a alguna homologación internacional exigible por la radio. Ya te digo que tengo ahí lagunas, que no sé si tiene algo que ver con el STWC y estas cosas, que no sé exactamente muy bien. Sí tiene Lo que que ver, sí es cierto... Sí tiene que ver, perdona el inciso, sí tiene que ver. La Organización Mundial de Radiocomunicaciones y el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima
sigue esos protocolos. Pero lo que no tiene nada que ver es la secuenciación que se hace de esa práctica. Es decir, tú puedes dar los contenidos, que son indispensables darlos, es que nadie está en contra de esos contenidos. Lo que estamos en contra es de perder el tiempo tontamente y de que encima en hacer 12 horas que infumables. Y que no sirva para nada, claro. Por otro lado, la última que quería comentar era sobre el online, que yo creo que, vamos a ver, el online está ahí para quedarse. O sea, eso no tiene vuelta atrás. Además, es que yo siempre me acuerdo de un amigo de la infancia que era delineante con su Rotring y era un maestro, era un auténtico figura con el Rotring y tal. Empezaron a salir los ordenadores con el CAD-CAM, aquel famoso. Sí. Y él se quejaba. Y un día, tomando cañas, que cuando se hacen estas cosas, dije, mira, macho, o tiras el Rotring y te pones delante de un ordenador a lo del CAD-CAM, o cambia de profesión, claro. Y me hizo caso y además me lo dijo varias veces. Me dijo varias veces, pues si no ya sé por ti me quedo ahí con el Rotring en la mano, como la canción aquella, como un gilipollas madre. Vale, o sea que la calidad que se da no depende de ser online, depende de la calidad que seas capaz de dar. Ahí tenemos elementos tecnológicos básicos para hacer una muy buena formación de calidad, tanto online como la que dice Lorenzo, que nosotros también somos usuarios de esos productos online enlatados, digamos, son cursos enlatados, como online rabioso, es decir, profesor, 20 alumnos, porque puede meter a 20 en ese momento, pero bueno, manteniendo el estatus normal de una clase, nosotros no hacemos más de 8 alumnos por clase o algo así, tú mantienes la atención perfectamente y para nosotros ha sido toda una experiencia. A la fuerza Orcan. Sí. Nos hemos metido a dar clases online por la pandemia, pero eran clases online a horas fijas, es decir, a las 8, de 8 a 10 y tal, y un profesor allí con sus transparencias, con sus pizarras, con su tableta digital, con no sé qué, y ha sido para mí revolucionario. Sí, nosotros seguimos Yo creo haciendo que por lo que como decía refuerzo Alberto, eso. Exactamente. ¿Qué pasa? Que hay gente que se queda fuera, ¿eh? Sí. No, como refuerzo no, como base del curso. Digo lo que tú decías de conectarte, que el instructor se conecte y tal. Eso nosotros lo hacemos como refuerzo cada 15 días. Pues nosotros como base. Yo he dado un curso de patrón de yate y me he sentido súper cómodo. Sí. Los alumnos se han sentido súper cómodos y hemos hecho... yo no volvería atrás. Sí. Es verdad que hay pobreza tecnológica en muchos casos, ¿no? Es decir, hay gente, oye, que no... que esto de la tecla que conoce la del ascensor. Y ahí estamos un poco pillados, ¿no? Necesitamos alguna otra cosa. Pero bueno, a mí me ha encantado la experiencia y la calidad no se resiente. La calidad es la calidad del quien da el curso, de la escuela y de los medios que pongas alrededor. Sí. No sé si ha sido una defensa muy encendida del online, pero vamos, estoy encantado. No, sí, es que es la realidad. La experiencia nuestra en los cursos online, por ejemplo, es muy positiva. Realmente aprueban todos los que estudian. Claro, hay alguno que no aprueba porque es que luego vas a ver, estás siguiendo su trayectoria y no ha abierto nada más que un tema. Claro, difícilmente va a aprobar si finalmente se presenta al examen, ¿no? Pero bueno, eso es fundamental, ¿no? Que el material sea bueno, eso está claro. Lo digo porque hay muchos materiales por ahí pues que dejan bastante que desear, ¿no? Eso está claro. Muy bien. Bueno, yo no sé si queréis apuntar alguna cosita más. Es las 9:10 y yo casi, si os parece bien, podríamos ir pensando en dar paso a la postertulia y que sean nuestros visitantes, nuestros espectadores, los que lancen sus preguntas. ¿Os parece bien? Perfecto. Bien. Bueno, pues nada, simplemente ya para despedir esta tertulia en directo, la postertulia la subiremos mañana seguramente, una vez que termine la grabación. Solamente recordaros que la tertulia del próximo día va a ser una tertulia muy diferente a las demás, ¿no? Bueno, realmente el tema, vamos a empezar la tertulia directamente con los espectadores que estéis en directo, os daremos una entrada y podréis entrar directamente ya en la tertulia. Es decir, va a ser una
a ser un poco, probablemente un poco caótica, ¿no? Porque no sabemos cómo va a salir. La tertulia se va a llamar Me ocurrió en el barco. Una tertulia que será diferente, en la que el protagonista, pues serás tú, que nos estás viendo, los espectadores, en definitiva. Y pues si tienes alguna anécdota marinera, un suceso, una situación divertida o no tan divertida, o un abordaje, un incidente, en fin, cualquier cosa que quieras compartir que te sucediera en el barco, en tu barco, en el barco de alguien, pues lo puedas hacer la semana que viene en esta curiosa tertulia. Así que os esperamos la semana que viene. Gracias a todos, a los invitados, a Luis, a Manu, Guillermo y Lorenzo por estar aquí. Y bueno, ya cortamos el directo y nos vamos a la postertulia. Hasta la semana que viene. No os vayáis, vosotros no vayáis, quedaros aquí. No me voy, yo me...